Dios le bendiga. Esta es la tercera sesión de mentoría de la clase de Ética Cristiana del Seminario Teológico de Honduras, CETEO. En esta ocasión vamos a entrarnos al tema de la ética aplicada y vamos a ir viendo algunos aspectos importantes como por ejemplo lo que es la ética situacional, la ética en torno a la inmigración en Estados Unidos, entre otras cosas, la bioética. Estos son los elementos o algunos de los elementos que vamos a ver en la clase o en la mentoría de este momento. Vamos entonces ya a entrar en materia con el tema de la ética aplicada y vamos a considerar conceptos de qué es la ética aplicada. Y vamos a decir que la ética aplicada es esa parte de la ética que se ocupa de estudiar cuestiones morales que tienden a ser que son concretas, pero que tienden a ser a su vez controversiales. Y son varios los ámbitos donde se lleva a cabo ese intento de tratar con problemas éticos que surgen en la vida cotidiana de acuerdo cómo van los avances tecnológicos, los avances culturales, los avances en la información, en el conocimiento, y esto entonces constituye el objeto de estudio de la ética aplicada. Y de ahí se ha desprendido campos específicos de estudio de la ética, como en el caso de la bioética, la ética empresarial, la ética ambiental, la ética legal, la ética de la comunicación, la ética del ciberespacio, etcétera. Y nosotros nos vamos a centrar en este momento a hablar un poco de lo que es la bioética como una rama de la ética que se encarga de proporcionar y examinar los principios de conducta más adecuados para el ser humano en relación con la vida, tanto la vida humana, animal y vegetal, y estudia de manera sistemática la conducta humana en el ámbito de las ciencias, por ejemplo, la ciencia de la vida, el cuidado de la salud, y examina los valores y los principios morales aplicados en estos contextos. En un sentido más amplio, la bioética no solamente se limita al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general, extendiendo de esta manera su campo a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y al trato debido a los animales, aparte de lo que es la experimentación con seres humanos y todo lo que tiene que ver con la vida humana. La bioética viene a ser una disciplina relativamente nueva. Esta aparece más o menos allá por los 1927, es donde la primera vez se usa el término bioética por un pastor protestante que además era teólogo, filósofo y educador de origen alemán, Fritz Hart, que en un artículo que él escribió sobre los principios éticos utilizados con las plantas y los animales, él por primera vez utiliza este término de bioética. Posteriormente, en 1970, el bioquímico oncólogo Potter en Estados Unidos, Van Potter, utiliza el término bioética en un artículo que él escribe sobre la ciencia de la supervivencia y más adelante, en 1978, en el informe Belmont, que nace a raíz de la Comisión Nacional para la Protección de eh, Humanos sujetos a investigaciones biomédicas o de comportamiento en Estados Unidos. Hubo un experimento que se dio en una comunidad afroamericana que se tuvo un grupo experimental donde habían afroamericanos contagiados de sífilis
que no fue tratada, y las consecuencias de ese experimento llevó a ese informe hablando sobre las consecuencias fatales de esta experimentación sin ningún principio ético o por respeto a la vida, y por ende entonces aparece dentro de este informe la necesidad más adelante de desarrollar y crear el tema de la bioética, que a lo largo de estos últimos 30 años que se ha ampliado su cuerpo de conocimiento, y ahora pues se ha convertido en una de las ramas más actualizadas de la ética. Vemos aquí algunos conceptos de las personas que han trabajado en estos aspectos de la bioética. Van Potter dice que la bioética es el proceso de contrastación de los hechos biológicos con los valores humanos, de modo que se pueda globalizar los juicios sobre las situaciones y de esa forma mejorar la toma de decisiones, incrementando su corrección y su calidad. James Giles dice que la bioética es la moral de todos los descubrimientos de las investigaciones de la biomedicina para extender y enriquecer la vida. Y Antonio Cruz dice que la bioética es la ética aplicada a la biología, al respeto de la vida humana, al derecho de vivir y morir, a la forma de manipular embriones y células, a clonar seres humanos y a llegar con el ser humano hasta donde los límites de la ciencia lo permitan. Como bien dijimos anteriormente, los problemas planteados en la década de los 60 y los 70 en Estados Unidos respecto a la experimentación de los seres humanos fue lo que desencadenó, y particularmente este informe Belmont de 1978, lo que desencadena la aparición de la bioética como defensora y garante del futuro de la humanidad. Y aquí la cuestión a decidir era que si todo aquello que tecnológicamente se podía hacer, realmente había que hacerlo. De manera que la bioética en sus orígenes trataba de una ética al servicio de la vida, que pretendía crear una conciencia responsable, sobre todo en el ámbito, en el campo médico y en el campo científico. En la actualidad, la bioética ha tomado connotaciones distintas, y es que ante esta sociedad ultramoderna que tenemos, existe una crisis de valores y la pérdida absoluta de certezas respecto a la vida, al sufrimiento, a la muerte. Entonces se ha llegado a aceptar que los investigadores, que los biólogos, los médicos, los genetistas tengan la última palabra o la competencia exclusiva en casi todas las cuestiones de la existencia humana. Por ende, entonces, actualmente la bioética se ha convertido casi en un término peligroso, en una ciencia postmoderna que puede servir para justificar cualquier manipulación drástica de la vida, o algún ejercicio sin ningún límite ético respecto a la vida humana, a la vida animal o a la vida ecológica. Y es aquí donde vemos entonces o hablamos de una bioética cristiana que no implica una renuncia al análisis racional, serio, argumentado y científico, para sustituirlo por dogmas o máximas religiosas que pueden ser discutibles, sino que aquí estamos aspirando a una reflexión profunda de todas las valoraciones éticas que tienen que ver con la vida. No se trata, cuando hablamos de bioética cristiana, de cerrarse sistemáticamente a los avances de la ciencia, sino que es una forma de tener un discernimiento profundo, de abrir bien los ojos para escudriñar aquellos aspectos bioéticos problemáticos que demandan hoy una justa interpretación a la luz de la Biblia. Cuando los planteamientos evangélicos se comparan con otro tipo de bioéticas, vemos que la bioética cristiana tiene planteamientos claros y evidentes, que generalmente la bioética secular oculta en sus presupuestos básicos. La bioética cristiana muestra abiertamente y sin ningún problema sus creencias principales. Una de las creencias es que el hombre, como ser creado a imagen de Dios,
se concibe al hombre como tal, un ser creado a la imagen de Dios, y de ahí toda la vida humana posee dignidad y valor en sí misma, porque el cuerpo es templo de Dios, el sufrimiento no está carente de sentido y la muerte no tiene por qué ser el fin absoluto del ser humano. Y algunos de los temas más conocidos dentro de la bioética aplicada, que también los trabajamos en la bioética cristiana, tiene que ver con aspectos como el aborto, el estado del embrión, la eutanasia, la genética y la clonación humana, en algunas investigaciones y ensayos clínicos que comprometen la vida humana, el medio ambiente y los animales, la relación entre médico-paciente, la donación de órganos, el tratamiento del dolor entre otras cosas. También dentro de este aspecto de la bioética, vemos nosotros que hay grandes principios o cuatro principios fundamentales que en 1979 los bioeticistas Tom y James definieron estos cuatro principios: el principio de la beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Cuando hablamos del principio de la beneficencia dentro del campo de la bioética, se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios. Es el principio que debe de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares. Debe de obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente en el campo médico, por ejemplo, y se debe procurar el bienestar de la persona enferma. Los elementos que se incluyen en este principio son todos los que implican una acción de beneficio que haga o fomente el bien, que prevenga y contrarreste el mal o el daño. Y adicionalmente, todos los que implican la omisión o la ausencia de actos que pudiesen ocasionar un daño o un perjuicio. Estamos hablando de esa obligación y deber del profesional de actuar en beneficio del paciente y promover los intereses legítimos del paciente y suprimir al máximo sus prejuicios. Sería, en palabras simples, hacer lo mejor para el paciente. Luego tenemos el principio de no maleficencia, que este principio es uno de los más antiguos en la medicina hipocrática. Uno de los principios decía no hacer daño al paciente y es la formulación negativa del principio de beneficencia que nos obliga a promover el bien. Los preceptos morales provenientes de este principio son no matar, no inducir sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer ni discapacidad evitable. Las obligaciones derivadas de este principio consisten en realizar un análisis riesgo-beneficio ante la toma de decisiones, específicamente en el área de la salud, y evitar la prolongación innecesaria del proceso de muerte, o sea, la distanasia. Y se trata de respetar la integridad física y psicológica de la vida humana. En resumen, cuando hablamos del principio de no maleficencia, es la abstención de realizar actos intencionalmente dañinos a la persona, no perjudicar injustificadamente o de forma innecesaria al prójimo. Luego tenemos el principio de no maleficencia, que también está contemplado en el juramento hipocrático cuando expresa dirigiré la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes en la medida de mis fuerzas y de mi juicio y les evitaré toda maldad y daño. Esta es la diferencia del principio de beneficencia en que pudiese en ocasiones hacer el bien al paciente y sin embargo acontecer complicaciones no contempladas que eventualmente pudieran perjudicarlo directa o indirectamente. Cuando hablamos de no maleficencia, pues estamos hablando justamente de no perjudicar de manera injustificada, como dijimos anteriormente, o de forma innecesaria a otra persona. Luego tenemos el principio de autonomía, que consiste en que cada persona es autodeterminante para optar por las propias escogencias en función de las razones del mismo. Es decir,
que al hacer uso de la autonomía, cada quien conduce su vida en concordancia con sus intereses, con sus deseos y sus creencias. Em, John Stuart Mill dice que el hombre le pertenece plenamente a aquella parte de sus actos que no afecten a los otros y sobre la cual la sociedad no debe interferir, ya que la autonomía constituye la esfera de la libertad humana. Entonces se puede definir la autonomía como la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen vitalmente. Y esto supone el derecho incluso a equivocarse a la hora de hacer uno mismo su propia elección. Cuando hablamos de esta autonomía, esto refleja la capacidad de la persona de tomar decisiones sobre sí misma sin influencia externa, con derecho a su privacidad y a su autodeterminación. Y por último, el principio bioético de justicia. Para que podamos analizar este principio, vamos a comenzar a definir la justicia, que para los griegos y los filósofos constituye el elemento fundamental de la sociedad. Consideran que algo es justo cuando su existencia no interfiere con el orden al cual pertenece, el que cada cosa ocupe su lugar. Si no sucede así y una cosa usurpa el lugar de otra, o cuando existe alguna demasía, entonces se origina una injusticia y se cumple con la justicia al restaurar el orden de origen, cuando se corrige y sanciona la desmesura. Y en los aspectos sociales de la justicia se destaca el equilibrio en el intercambio entre dos o más miembros de la sociedad. En otras palabras, este principio de justicia busca la igualdad y reducir la discriminación, ya sea por razón ideológica, social, cultural, económica, de raza, de género, de orientación sexual, etcétera, y se busca proporcionar a todos los pacientes la misma calidad, atención y servicios en todas las intervenciones que necesite. Y está relacionado también con, como ya dijimos, con la norma moral de dar a cada quien lo que necesita, de la cual se derivan diversas obligaciones, como realizar una adecuada distribución de recursos, proveer a cada paciente de un adecuado nivel de atención y de disponer de los recursos indispensables para garantizar una apropiada atención de salud. Como ya dijimos anteriormente, la biótica tiene sus problemas en los cuales hay posturas importantes que hay que considerar respecto a la eutanasia, respecto a la eugenesia, la fertilización in vitro, la maternidad por sustitución, el aborto, la ingeniería genética, el trasplante de órganos, la clonación, la experimentación humana y el maltrato a los animales. Hay algunos principios que debemos de considerar en las prácticas, por ejemplo, en cuanto a la bioética se refiere, que tienen que ver con, en el caso, por ejemplo, del aborto, en el caso de los aspectos de la manipulación genética. Hay cuatro puntos importantes que debemos de considerar dentro del campo de la bioética cristiana. Y el primero es que los seres humanos son creados a imagen de Dios. El segundo es que las preguntas y las prácticas de la concepción y de la genética caen bajo la responsabilidad de la mayordomía del ser humano, de acuerdo a lo que dice Génesis 1 del 26 al 28. Ya que Dios es soberano y los seres humanos tienen el dominio, una consecuencia necesaria es que el hombre tiene que rendir cuentas a Dios. Otra de las cosas o principios que orientan las prácticas respecto a la concepción y a la genética es que la pregunta acerca de las tecnologías que se usan actualmente, probablemente la pregunta no es si se van a usar, sino cómo, cuándo y a qué costo se van a usar. Por ejemplo, los desafíos en cuanto a la clonación humana son demasiado grandes que no parece sabio solamente usar precaución. Eh, en este caso, es más sabio prohibirlo totalmente desde la óptica de la bioética cristiana. Y otro principio importante a considerar dentro de algunos de los problemas que maneja la bioética es que la vida humana misma tiene más valor que la calidad
de vida humana. Otro aspecto es que desde la perspectiva de Dios, la preocupación por la mejoría del hombre interior es siempre más importante que la preocupación por la mejoría del hombre exterior. Otro principio importante a considerar dentro de estos factores o problemas que trata la bioética es que cuando alguien analiza la creación de Dios, se da cuenta de que un aspecto clave de la obra creativa de Dios era hacer que muchas cosas fueran impredecibles, variadas, diversas y únicas. Y algunas de las técnicas genéticas parecen violar esos valores que vienen de origen divino. Y por ende, entonces, debemos examinar críticamente los imperativos científicos en los que se basa muchas veces la bioética. El simple hecho de que la sociedad tiene la capacidad de realizar un procedimiento médico, ya sea conceptivo, genético o respecto al derecho de la vida o de la muerte, no significa que sea necesario hacerlo, especialmente, por ejemplo, en el área de la genética. Podemos no significa que debemos. Entonces, dentro de estos aspectos o principios a considerar, vemos nosotros cómo la ética cristiana va a tomar posturas más claras, posturas precisas respecto a aquello que la Biblia prohíbe totalmente o que hay consideraciones de saber no si se debe de hacer, sino cómo, cuándo y cómo se hace. Y ahora pues vamos a entrar siempre dentro de este ámbito de la ética aplicada a considerar aspectos de la ética situacional, de la ética normativa y aspectos que tienen que ver con la ética en el contexto de la inmigración. Vamos a tratar de hacer una reflexión teológica y pastoral respecto a estos contextos que acabamos de mencionar. Y uno de los primeros que vamos a tomar en cuenta es la ética situacional. Vamos a ver la definición y los fundamentos de la ética situacional. Hace cerca de 40 años hubo un profesor de ética en un seminario episcopal en Boston que se llamaba Joseph Fletcher. Él publicó un libro que se llamó Ética de Situación. Su postura resultó muy atractiva en algunos círculos liberales y la teoría que plantea el profesor Fletcher es que afirma que la ética cristiana no impone otro deber que el deber del amor. Eso es lo que él mencionaba en su libro. Al enfrentar una decisión de índole moral en una situación dada, por ejemplo, la ética situacional nos dice que todo lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es la forma más amorosa de actuar en ese caso en particular. Podemos decir entonces que la ética situacional proclama que no existen reglas morales y principios que prescriban lo que está bien y lo que está mal, sino que cada individuo es libre de actuar como él crea que es más consistente con el amor, tal como él lo entiende. Otro concepto o otra forma que lo podemos ver desde esta perspectiva que plantea Fletcher es que la ética situacional sostiene que la acción moral correcta va a depender de la situación concreta y no de las normas absolutas, ¿verdad? Eso es lo que él propone. Propone que la única norma absoluta dentro de la ética situacional es el amor. Las características de esta ética de situación planteada por Fletcher es que no rechaza la moral, pero rechaza el legalismo rígido, evalúa cada caso según el principio del amor cristiano, considera circunstancias, intenciones y consecuencias y busca el mayor bien para la persona involucrada. Sin embargo, debemos de considerar algunos riesgos que presenta la ética de situación que plantea Fletcher. Uno es que puede caer en relativismo si se desconecta con la revelación bíblica y también puede justificar acciones moralmente cuestionables si se interpreta mal el concepto o el término del amor. El valor pastoral que podemos darle a la ética situacional que plantea Fletcher es que nos ayuda a acompañar
a situaciones complejas donde las normas no parecen suficientes y nos permite sensibilidad, discernimiento y también compasión. Por ende, al estudiarla, debemos de ver los equilibrios de lo que aporta la ética situacional planteada por Fletcher y también los riesgos que conlleva si no hay un equilibrio en la aplicación de este tipo de ética. El filósofo Ronald Nash también lo explica de esta forma. Nada es intrínsecamente bueno excepto el amor. Nada es intrínsecamente malo excepto el no amar. Dependiendo de la situación, el amor puede que encuentre necesario mentir, robar, presumiblemente hasta fornicar, blasfemar y adorar falsos dioses. El único absoluto es el amor. Y aquí es donde vemos algunos de los riesgos que acabamos de mencionar. El problema de esta ética situacional es que el amor necesita ser bien definido y lleno de contenido, porque entonces se va a convertir solamente en un vocablo. Vemos el caso de Hitler. Hitler estaba convencido de que él estaba haciéndole un favor a la humanidad, o por lo menos en ese sentido nacionalista que él tenía a la nación alemana, haciendo una limpieza étnica, según ellos, y procurando el bienestar de una raza, según ellos, superior. Aunque durante ese mismo periodo algunos alemanes fueron movidos por el amor y escondieron a algunos judíos para librarlos del holocausto nazi. Y es aquí donde dos conductas totalmente contrarias, vemos nosotros que ambos bandos, perdón, podían justificar su postura, su conducta, apelando al tema del amor. Y es aquí donde vemos los riesgos que nos puede presentar la ética situacional. Al igual que el subjetivismo y el relativismo, nos deja la ética situacional entonces en un callejón sin salida, ¿verdad? Nash decía, el amor requiere de más especificaciones de principios o reglas que sugieran la forma apropiada en que el amor deba ser manifestado. Sin esos principios, el, o reglas, el amor no pasa de ser puro pensamiento místico, de acuerdo a este autor que habla de la ética situacional. Otro de los aspectos de la ética aplicada es la ética normativa. Cuando hablamos de ética normativa, esta ética establece principios, normas y deberes que guían la conducta moral. Y este incluye mandamientos bíblicos, principios universales, deberes morales y virtudes cristianas. El que promueve esta ética normativa ve el módulo de la moralidad en normas generales. Una acción es moralmente buena cuando está acorde con una norma universal, es decir, que es válida para todos los hombres y situaciones posibles, y es moralmente mala cuando contradice esta norma. La ética normativa entonces apela a la naturaleza de la acción moral. Henry Beck, que es doctor en filosofía y decano y profesor emérito en una universidad desde 1997, de la Universidad Otto Friedrich, él habla de esta ética normativa y dice que la acción moralmente buena indica una adecuación singular a la esencia y dignidad del hombre como sujeto de moralidad. Para él, una acción moralmente buena, por ejemplo, un acto de autodisciplina, se distingue específicamente de las otras acciones buenas, por ejemplo, un acto intelectual o artístico bien logrado, en que no solo convierte al hombre en un buen pensador o artista, sino que lo convierte en un hombre bueno en toda la plenitud del ser humano. Las características, podríamos decir nosotros, de esta ética normativa es que proporciona estabilidad moral, evita el relativismo, define límites claros y se basa en la revelación de Dios y el carácter de Cristo. Porque para esta ética la esencia del hombre es la misma en todos los pueblos y tiempos y no depende de circunstancias y condiciones históricas interiores o exteriores, sino que la medida de la moralidad es algo general que vale exactamente igual para todos los pueblos, en todos los tiempos y en todas las situaciones. Y las normas morales que prescribe son el respeto, la justicia, la disciplina, el autoaprecio y están justificadas como normas morales generales
pues no hacen sino que expresar la naturaleza del sujeto moral que perdura a través de todos los tipos humanos posibles y de todas las situaciones imaginables. El punto de vista de la ética normativa, de que la moral es por principio algo general, parece estar en contradicción con el hecho de que toda acción moral no se da en una esfera universal, sino en una situación histórica concreta. Y aquí es donde vemos también los riesgos que nos puede presentar esta ética que estamos viendo a continuación, de la ética a la ética normativa, que puede volverse legalista si se aplica sin misericordia y puede ignorar la complejidad de situaciones humanas reales. Por tanto, em, dentro del el valor pastoral que podemos darle a esta ética es que ofrece claridad doctrinal y ofrece ética para la vida cristiana y ayuda a formar comunidades con identidad moral sólida, que es donde nosotros necesitamos establecer también un equilibrio de aplicación en esta ética normativa. Ahora, la ética de situación, su distinción y aplicación, aunque similar a la ética situacional, esta ética de situación se enfoca en que debemos discernir la voluntad de Dios en cada situación concreta. Ya no estamos hablando de la ética situacional, sino que estamos hablando de la ética de situación. Debemos de integrar los principios bíblicos con sensibilidad pastoral y evitar tanto el legalismo que puede darnos la ética normativa, como el relativismo que nos puede dar la ética situacional. Entonces vemos que la ética de situación tiene las normas generales por imposibles y ve el módulo de la moral exclusivamente en cada una de las situaciones concretas en que se da cada acción. Una acción es moralmente buena cuando responde o intenta responder a su situación correspondiente y a las exigencias de la misma. Y es mala cuando no atiende a la situación y la desprecia. Entonces, cuando hablamos de esta ética de situación, vemos que reconoce, cuando la incluimos en lo que es la ética cristiana, reconoce la autoridad de la Escritura, reconoce la guía del Espíritu Santo, reconoce la centralidad del amor y la importancia del contexto. O sea, en una ética, digamos, una ética cristiana encarnada, estaríamos hablando que busca aplicar la verdad bíblica en la realidad humana. Y es aquí que vamos entonces a considerar algunos, parte de los escritos de el pastor y teólogo Raúl Saldívar, el doctor Raúl Saldívar, respecto a lo que es la ética de situación en los contextos de inmigración. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Cuando hablamos de inmigración, es un fenómeno complejo que está involucrando, es multifactorial porque involucra aspectos como la pobreza, la violencia, la persecución, tanto política, social, la búsqueda de oportunidades, la reunificación familiar, políticas migratorias cambiantes y hay un etcétera importante a considerar en el fenómeno de la inmigración, porque las personas migran hacia otros lugares, sobre todo a lugares como Estados Unidos. Hay desafíos éticos para los pastores y líderes que se hacen y se preguntan cómo acompañar a los inmigrantes indocumentados, por ejemplo, cómo equilibrar la ley civil con la compasión cristiana, cómo responder a las familias separadas, cómo apoyar a quienes enfrentan situaciones como la deportación, cómo guiar a la iglesia en los temas de justicia y misericordia, sobre todo en estos momentos que vivimos actualmente. Cuando aplicamos la ética situacional, esta nos permite discernir el bien en cada caso, priorizar el amor y la dignidad humana, acompañar sin condenar y buscar soluciones prácticas y espirituales.
Y aquí entonces vamos a ver esta perspectiva que nos ofrece el doctor Raúl Saldívar. Él dice que la ética es la ciencia que estudia el acto humano. Y el acto humano puede ser bueno o malo, y esto es precisamente la moral, la cualidad para determinar el tipo de acto humano. Si el acto humano es bueno, será llamado moral, y si es malo, será llamado inmoral. Según el doctor Saldívar, todos estamos de acuerdo con la ética y la moral o inmoralidad de los actos. La controversia surge al aceptar quién determina la moralidad de los actos. Los cristianos siempre vamos a afirmar que la moralidad de un acto será siempre determinada por la Biblia. En cambio, un jovencito de la posmodernidad puede decir que la voluntad del hombre decide qué es bueno o qué es malo. Y hablando específicamente entonces ya de la ética de situación, según el doctor Saldívar, es menester apuntar que es uno de los temas que más pasiones levanta por la complejidad de su esencia. En primer lugar, lo que esto significa es que nuestras acciones pueden ser contrarias a la ley, sea humana o divina. Sin embargo, si nuestra motivación es el amor, el acto es moralmente bueno. Y él cita a Fidias Echeverría, que pone esta situación o este aspecto de la ética de situación de una manera más sencilla. Es hacer un mal para evitar otro mayor. En ese caso, la acción, si bien es cierto, es contraria a la ley o de Dios o del hombre, sigue siendo buena. Y aquí pues vemos casos de esta ética de situación en la Biblia en los cuales pues vemos la complacencia de Dios. Uno de los casos en los que en el Antiguo Testamento que vemos es el caso de Rahab, que miente para proteger a los espías. Nosotros vemos ese caso en Jueces, en el capítulo 2. Vemos claramente cómo Rahab, que era una mujer pagana, para salvar su vida miente, diciendo que los espías habían salido de la ciudad cuando la verdad era que los tenía escondidos en su casa. Si bien es cierto, por ejemplo, esto era una mentira, Dios se complace de esta acción, tanto que Rahab no solamente llega a ser ascendiente de David, sino que también de Jesucristo, y es una de las poquísimas personas que tiene su nombre grabado para la eternidad en el capítulo de los héroes de la fe que se encuentra en Hebreos 11. También vemos, por ejemplo, a David en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, cuando está huyendo y come el pan sagrado, que era prohibido comerlo, y lo come por necesidad en el tabernáculo. También vemos a una Ruth, que era inmigrante moabita, que fue acogida y protegida y que también llega a formar parte de la genealogía de Jesucristo y del rey David. Entonces, cuando vemos estos aspectos em, de la ética de situación en la Biblia, tenemos que considerar esto según el doctor Saldívar. La mentira es un pecado y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, y eso está claro. Pero en este caso específico de Raab, por ejemplo, mentir significaba creer en Dios, significaba renunciar a la idolatría, al pecado y servir al Dios verdadero. Esto es ética de situación. No se juzga el acto per se, sino lo que hay detrás de él. Ahora vemos un caso del Nuevo Testamento. En el caso de Ananías y Zafira, que está en el libro de los Hechos, la mentira les costó la vida a ambos, porque lo que había detrás del acto era codicia y maldad, y entonces ahí es donde radica la diferencia que vemos nosotros en el tema de la ética de situación. Este mismo principio debe operar, volviendo al tema de la migración, este mismo principio debe operar en la situación de los inmigrantes indocumentados. Vemos nosotros, por ejemplo, en cuanto a esta ética de situación en la vida de los inmigrantes, ellos viven en situaciones donde la ética normativa y la ética situacional deben entrelazarse, porque las realidades éticas que ellos viven es que tienen que tomar decisiones difíciles para sobrevivir: trabajo sin documentos, acceso limitado a la salud y educación,
riesgo de explotación laboral, temor constante a la deportación, tienen dilemas familiares y espirituales. Es aquí entonces donde nos ayuda a poder considerar esta ética de situación en la vida de los inmigrantes. Es, por ejemplo, en contra de la ley conducir en los Estados Unidos sin tener licencia. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen otra alternativa y tienen que hacerlo. Algunos tienen que recurrir a algunas situaciones no legales para conseguir su licencia y la obtienen para poder conducir en este país donde se convierte en una necesidad. Desde la perspectiva del derecho, la conducta de los inmigrantes es ilegal y son sujetos de una sanción civil y en algún caso penal. Sin embargo, desde la perspectiva de la justicia, no es justo que sean sancionados y por lo tanto el acto de estas personas es un acto moralmente bueno, siempre y cuando nosotros apliquemos la ética de situación. En este mismo sentido, podemos hablar de aquellas personas que tienen que comprar un número de seguro social para poder trabajar. Usualmente un número social de alguien fallecido, eh, y es un delito grave porque es como la suplantación de personalidad y el uso de documentos públicos falsos. Pero si los inmigrantes no hacen esto, no trabajan. Y si no trabajan, no comen. No pueden enviar eh, un sustento económico a sus familias de origen para sostenerse y todo lo que esto implica. Entonces, en resumen, desde la perspectiva del derecho, esta conducta es ilegal y moralmente mala. Sin embargo, desde la perspectiva de la ética de situación, este acto es bueno. Como lo dijera el pastor Fidias Echeverría, es hacer un mal para evitar otro mayor. En fin, hay cualquier cantidad de conductas en las cuales los inmigrantes tienen que ampararse en la ética de situación. De lo contrario, serían unos pecadores y candidatos sin remedio a perderse en las sombras tenebrosas del infierno, dice el doctor Saldívar. Y es importante señalar que no todas las personas en la iglesia están de acuerdo con la ética de situación. ¿Verdad? Hay personas, y dice el doctor Saldívar, tengo amigos pastores que son legalistas y se apegan a la ley rajatabla. Para ellos los inmigrantes no están amparados en la ética de situación y su conducta es moralmente mala. Y bueno, él dice, espero conservar su amistad a pesar de lo que hemos afirmado anteriormente. Pero cuando hablamos de esta ética aplicada a la situación de las personas que por necesidad tienen que migrar ilegalmente a otros países como Estados Unidos, ¿cómo deberíamos de apoyar pastoralmente? Una de las cosas que se puede hacer es escuchar sin juzgar, discernir la voluntad de Dios en cada caso, aplicar los principios bíblicos con misericordia y ofrecer apoyo emocional, espiritual y práctico a estas personas. También se puede conectar con recursos legales y comunitarios para que las personas puedan regular o regularizar su estatus migratorio y también recordar que la dignidad humana es inviolable y la iglesia puede convertirse también en algunos contextos como refugio. La comunidad cristiana puede ser un espacio seguro, un espacio de sanidad, una familia para el extranjero y sobre todo un testimonio del reino de Dios. Aquí entonces vemos nosotros que la ética cristiana no, y en estos casos de migración no solo es normativa ni solo situacional, sino que es una ética misericordiosa, una ética bíblica y una ética responsable. Y en este contexto de la inmigración, los líderes y pastores estamos llamados a unir la verdad de la palabra, la guía del Espíritu, la compasión de Cristo y la justicia del reino porque la ética cristiana es una ética del amor que discierne, del servicio que acompaña y de la esperanza que sostiene a aquellos que viven en vulnerabilidad. Y con esto, pues, resumimos este aspecto importante de la ética aplicada y que, pues, cerramos con una situación que ha venido desde hace mucho tiempo
manejándose o operando, como es el aspecto de la migración para buscar una mejor calidad de vida, para a veces huir de la inseguridad de algunos países latinoamericanos, y cómo entonces desde esta perspectiva de la ética cristiana podemos nosotros ver estos aspectos de la inmigración. Y bueno, hasta aquí nuestra clase de la ética aplicada en estos contextos importantes de la bioética, la ética situacional, la ética de situación, la ética normativa y cómo podemos contextualizar este tipo de ética aplicada en el tema de la inmigración. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que haya sido de mucho provecho esta clase que hemos tenido el día de hoy.